Listo. Confírmenme si ya se les ve pantalla ya. ¿Se ve? Sí se ve. Ok, listo. Vamos a iniciar. A ver si por dónde quedamos la clase pasada. Nosotros quedamos por nodos, ¿cierto? Análisis de nodos. Les dije que les iba a dar. Sí, esto fue análisis de nodos. LSK. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho de la LSK? Que todas las corrientes que entran, la sumatoria de corrientes que entran en un nodo es igual a ¿qué? A sumatoria de corriente que sale. Que salen del nodo. Y que escribíamos todo en términos de corriente para hallar ¿qué? El voltaje del nodo. Voltaje de nodo. Así es. Yo les... A ver si tengo acá... Bueno, todas aplicaciones. Yo alcancé a pasarles lo que hicimos la clase pasada, las... A ver si le tengo. No, profe, no lo pasó. Profe, no lo montó. Ninguno me dijo. Ya los paso por aquí, por la... No por el chat de la reunión, pero sí por el chat del grupo, para que quede ahí, porque el chat de la reunión se rueda. Entonces voy a buscar el chat del grupo y aquí lo tengo. Y paso lo que es las formulitas que teníamos y lo que había que tener en cuenta cuando hacíamos análisis de nodos. Déjenme, estoy abriéndolo aquí a ver si es este. Leyes de Kirchhoff, sí, este. Hasta ahora hemos visto una sola ley de Kirchhoff. Son dos. Déjenme que cargue ahí. Igual la tienen ahí en el grupo. No en el chat de la reunión, sino ahí subí la primera, que fue la de la clase pasada, que hay que tener en cuenta para las leyes de Kirchhoff. Sí, okay. Y el ejercicio 3.1. Ya les estoy cargando. Listo, ahí están los dos. Al ejercicio 3.1, la parte ya de lo último, que se iba por método de eliminación. Vamos a seguir con el LSK, pero ahora con fuentes de voltaje. De ahí se los pasé en el chat del grupo. El tema que sigue ahora son análisis de nodo, ¿cierto? El nodo es LSK, análisis nodal o ley de corrientes de Kirchhoff, pero ahora utilizando fuentes de tensión. La clase pasada vimos utilizando ¿qué? Fuentes de corriente, que era más sencillo. Ya cuando nos dan una fuente de corriente, ya es más fácil trabajarlo. Nada más es verificar qué corriente entra y qué corriente sale. Pero resulta que cuando nos dan una fuente de tensión, toca escribir esto en términos de ley de Ohm, ¿cierto? Para hallar la misma incógnita, la misma variable que son voltaje. Entonces, análisis con fuente de tensión pueden presentarse que una fuente esté conectada, ¿cierto? Dentro del circuito, o que una fuente de voltaje se encuentre conectada en medio de dos nodos. Si lo ven acá. Cuando ocurre esto, que una fuente de voltaje, únicamente de voltaje, esté conectada entre dos nodos, a eso le vamos a llamar supernodo. Dice, un supernodo incluye a una fuente de tensión ya sea dependiente o ya sea independiente, conectada entre dos nodos, de no referencia y a cualquiera de los elementos conectados en paralelo a ellos. Quiere decir que de no referencia quiere decir que no está incluido dentro de esa conexión de los dos nodos el nodo de referencia. Si ven que el nodo de referencia para este ejemplo está acá debajo de la resistencia de 8 ohmios y la fuente está conectada en medio de B2 y B3, que son los otros nodos. Son los otros voltajes de nodo. A eso
le vamos a llamar supernodo. Cuando se trabaja con supernodo es más sencillo la ecuación. Vamos a mirar por qué. Y es más fácil trabajar y llegar a la ecuación del nodo. Porque se toma una sola ecuación, no se toman dos, dependiendo del circuito o del nodo que se esté analizando. Es decir, que para este ejemplo, si yo quisiera analizarlo, solo analizo todo este punto que ustedes ven aquí en línea. O sea, todo este sombreado que ven acá, eso es un solo nodo. Yo voy a mirar cuántas corrientes entran, cuántas corrientes salen. Entonces, es más fácil trabajarlo así que trabajar B2 y B3. El supernodo nos obliga a trabajar todo este punto como si fuera un solo nodo. Para este ejemplo, quiere decir que esta corriente entra a todo este supernodo y ¿quién sale? Sale I2, sale I3 y entra también I4, ¿verdad? O sea, entra I1 y entra I2, tomando todo esto como el supernodo. Perdón, entra I1 y entra I4, tomando todo esto como supernodo, y sale I2 y sale I3. Cuando es un supernodo, repito, un supernodo se presenta cuando una fuente de voltaje está en medio de dos nodos. Le vamos a ver el ejemplo. Aquí está lo que les hablé ahorita, la definición de supernodo. Y vamos a mirar ahora qué se debe tener en cuenta. Dice, de las ecuaciones se obtienen las tensiones. Cabe reparar aquí de las siguientes propiedades de un supernodo. Es necesario determinar las tensiones, un supernodo. Bueno, esto caracteriza un circuito que posea un supernodo. La fuente de tensión dentro del supernodo aporta una sola ecuación de restricción necesaria. O sea, solamente vamos a trabajar una sola ecuación en ese supernodo. Así sea que ese supernodo abarque dos nodos, ¿cierto? Porque quien está acá abarca dos nodos. Vamos a tomar una sola ecuación. Más sencillo trabajarlo así. Luego, un supernodo no tiene una tensión propia. Vamos a mirar qué es eso con el ejemplo. Y luego, un supernodo requiere la aplicación de LCK, como de la LTK, que es ley de voltaje de Kirchhoff o ley de tensión de Kirchhoff. Pero vamos a llevarlo únicamente a LCK. O sea, requiere lo mismo que hemos trabajado, pero pues ahora vamos a tener en cuenta que hay una fuente de voltaje en ese circuito. Y mirar si se está grabando, sí. ¿Cuántos hay ya? 3. Voy a llamar ahorita lista. La gente no me está asistiendo. Ya por ahí me comentaron algunos que tienen problemas. Bueno, vamos a mirar este ejercicio. Dice, en relación con el circuito que se muestra en la figura, halle las tensiones de nodo. O sea, HB1 y HB2. ¿Qué vemos aquí? Vemos un supernodo. Vemos una fuente de voltaje en medio de dos nodos. A eso lo vamos a llamar supernodo. Quiere decir que vamos a tener en cuenta a la hora de armar la ecuación únicamente todo este nodo. Como si ese fuera un solo punto. Como si todo esto fuera un solo nodo. Y armamos la ecuación de LCK. Vamos a empezar identificándolas como corriente, ¿verdad? Bueno, acá hay una fuente de corriente, acá hay otra. Y luego sí escribimos todo en términos de ley de Ohm por aquí. Listo. ¿Cuál es el objetivo? Hallar B1 y B2 en el supernodo. O sea que el supernodo abarca B1 y B2. Entonces dice, el supernodo contiene la fuente de voltaje de 2 voltios, esto que vemos acá, los nodos 1 y los nodos 2. Todo esto es el supernodo. Ah, inclusive también el resistor de 10 amperios. Todo esto es el supernodo. ¿Por qué el resistor? Porque miren que todo elemento que esté en paralelo a la fuente incluye el supernodo. Y en este caso la resistencia de 10 ohmios está conectada en paralelo a la fuente. Que toda ella hace parte de este supernodo. Dice, la aplicación de la LCK, o sea, ley de corriente de Kirchhoff, al supernodo, vamos a hablarlo todo en general, como se indica en la figura, da como resultado lo siguiente. Vamos a mirar qué da. Si yo voy a sombrear el supernodo y digo, ¿qué corrientes entran? Para este supernodo entra 2 amperios. Miren acá donde está. ¿Cuál más? Ya no hay más, porque las demás salen. Vamos a llamar esta que va bajando por aquí. El libro igual aquí no la etiqueta. A ver si la etiqueta por acá. Sí.
la etiqueta por acá abajo, pero vamos a explicarla desde el principio aquí. Esta corriente que baja por la resistencia de 2 ohmios, vamos a llamarla I1. Esta corriente que baja por la resistencia de 4 ohmios, vamos a llamarla I2. Y esta es la otra corriente, que es la fuente de corriente. Entonces, la corriente que entró a ese supernodo, ¿quién es? 2 amperios. Es igual, LSK, sumatoria de corrientes que entran, es igual a sumatoria de corrientes que salen. Las corrientes que salen son la que baja por aquí por B1, la que baja por B2 y esta de aquí, la de 7 amperios. Entonces, I1, ¿cierto? Que es la que baja por aquí por 2 ohmios, salió, I2 también salió del supernodo. Estoy viendo todo el supernodo como un solo punto. Y además de ese supernodo, ¿quién más salió? 7 amperios. Ahí tenemos las tres corrientes que salen, es igual a la sumatoria de la que entra, que es 2 amperios. Ahora vamos a expresar esa I1, esa I2 en términos de ¿qué? De ley de Ohm. La idea es trabajar siempre, como les dije, B sobre R, ¿verdad? Para poder trabajar esa corriente en términos de ley de Ohm. Empezamos. 2 amperios, que es la corriente que entra, es igual a I1. Pero I1 que es igual, esto que vemos acá es una corriente que baja por aquí. Esa corriente es igual, en ley de Ohm, escrita como ley de Ohm, a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? B1. B1, miren acá, sobre 2 ohmios. Este 0 voltios, vuelvo y repito, es como si restaran los dos extremos de B1 menos el voltaje del nodo de referencia, que es tierra. En este caso, ese voltaje, siempre el voltaje del nodo a tierra o del sistema de puesta a tierra tiene que dar 0 voltios. ¿Ya? Entonces, B1 menos 0 sobre 2, o es lo mismo que decir B1 sobre 2 ohmios, que esta es una corriente, no es la misma de 2 amperios porque aquí hay un nodo. Resulta que ella se divide, ¿verdad? Por eso es que se dice que entonces, como no sabemos cuál es, escribimos B1 sobre 2 ohmios. Vamos por aquí por I1. I2 a qué es igual. Entonces, a B2 sobre 4 ohmios. ¿Sí? Teniendo ya se saben que este 0 voltios es el nodo de referencia, más 7 amperios. Listo, ahí tenemos escrita la ecuación en términos de ley de Ohm. ¿Qué sucede con la resistencia de 10 ohmios? ¿Por qué no se tiene en cuenta? Vamos a mirar esta fracción del circuito acá. Esta. Como pueden observar aquí, al yo armar la ecuación de nodo, del supernodo, yo anulo dos elementos. La fuente la anulo, como tal la anulo, sí, trato de anularla con el objetivo de que ya había dicho de que si esto es un supernodo, únicamente debo tener en cuenta son las corrientes que entran y las corrientes que salen. En este pedazo de aquí vemos que todas estas son, en esta fracción del nodo, 2 amperios entra y 1 sale, y esta, teniendo el mismo supernodo, 7 amperios sale y 2 también sale. Entonces, por eso es que cuando se arma la ecuación del supernodo, la fuente de voltaje y la resistencia no se tienen en cuenta. Únicamente se tiene en cuenta es todas las corrientes que entran más todas las corrientes que salen. Hasta ahí. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué hicimos aquí? ¿Quién me recuerda qué es lo que primero, qué es lo que hacemos luego que tenemos la ecuación escrita así? ¿Por qué nos da esto acá? Por ahí lo comentaron en la clase pasada. ¿Quién me dice? El mínimo común múltiplo. Albino, ¿verdad? Mínimo común múltiplo. Cogemos los dos denominadores y sacamos el mínimo común múltiplo de esta fracción. Y ese mínimo común múltiplo de 2 y 4, y esto es matemática ¿qué? Básica, que es matemáticas 1 el primer semestre, Pensum H para ustedes. ¿Y qué más? Y primaria del colegio. Mínimo común múltiplo de 2 y 4 es 4, ¿verdad? Ya saben cómo se saca el mínimo común múltiplo. Hacen esto y van sacando la mínima expresión. Entonces, al hacer el mínimo común múltiplo, igual no voy a andar en eso, es matemática, nos da un mínimo común múltiplo de 4, ¿verdad? Ese 4 quiere decir que va a multiplicar toda esta ecuación. Empezamos, 4 por 2, 8. Luego, 4 por toda esta fracción. 4 entre 2, 2, B1. La variable se mantiene. Más, esto que vemos acá,
4 por toda esta ecuación, se van los 4, ¿verdad? Y nada más me queda B2, mirando acá. Y después más 4 por 7, 28. ¿Qué puedo seguir haciendo acá? ¿Será que puedo seguir reduciendo, agrupando? ¿Qué hago aquí? Puedo reducir, ¿verdad? Término semejante. Término semejante y ahí mismo despejo una de las dos. En término semejante, ¿qué hacemos? Trato de dejar, me sale más fácil, agrupar, mover un solo número entero que mover las dos variables, ¿verdad? Entonces yo, este más 28 lo paso de aquel lado, queda como menos 28 más 8 y me queda más 20. Ah, bueno, aquí, no, aquí ya está despejada toda. Bueno, de esta ecuación vamos a hacerlo directo. De esta ecuación despejamos B2. Profe, ¿para qué B2 si vamos a agrupar términos? Aquí agrupamos términos y enseguida despejamos para irnos por sustitución. Entonces, aquí el libro nos muestra enseguida el despeje. La agrupación de términos no la muestra porque ya enseguida sabemos que luego que agrupemos, despejamos. ¿Cuál despejamos? Cualquiera de las dos variables. Entonces, en este caso, despejamos B2. Todo lo que esté acompañado con B2 pasa al signo contrario. Del otro lado, 8 se queda aquí, ¿cierto? Lo que se va a mover es 2B1 y se va a mover más 28. Ya que tenemos B2 positiva, lo que se mueve es el resto de variables o el resto de números que esté acompañado en esa ecuación. Más 28 al pasarse para acá, queda menos 28 más 8, queda menos 20, y este 2B1 al pasarse del otro lado queda menos 2B1. Aquí ya despejamos B2 y tenemos esa ecuación del nodo 1, del supernodo, perdón. Toda esta es la ecuación del supernodo. Vamos a mirar ahí mismo, ya me estoy dando cuenta de que este ejercicio tiene la segunda ley de Kirchhoff, que es LBK o LTK. Por ahí les dije que se la leyeran o que repasaran, que la iba a tomar en cuenta acá. Para obtener la relación entre B1 y B2, vamos a mirar aquí, se aplica una LBK o ley de tensión de Kirchhoff. Pregunta que salió en la sumativa al primer corte. ¿Qué nos dice la LBK? ¿Qué me puede decir? Pimienta, creo que estás hablando, pero no se oye. Era, esto es sobre hallar la malla de voltaje en términos de corriente. En términos de voltaje, ¿verdad? En términos de voltaje. Escribimos ecuaciones de malla en términos de voltaje para hallar corrientes, la LBK, ¿cierto? La segunda ley de Kirchhoff. Y nos dice que la sumatoria de caídas de tensión en un lazo cerrado es igual a la de la fuente, o la sumatoria de caídas de tensión en toda la resistencia menos la de la fuente es igual a 0. Ahora, cuando entremos netamente al tema de LBK, lo explicamos mejor con un ejemplo, para así después del ejemplo sí dejarles el tallercito. Entonces vamos a mirar aquí, aplicando LBK, ahora se las explico lo más detallado posible. Déjenme ver si está acá. Menos B1, menos 2, más 2, igual a 7. Ah, ok, lo están haciendo acá. Mira a ver qué es lo que hace aquí. Al recorrer el lazo 310B. O sea, esta de acá. 310 menos B1, menos 2, signo de entrada, más 2. Igual a 7. Igual a 7 no. Aquí hay algo. Esto aquí no es 7. Estamos hablando en términos de voltaje, porque colocan 7 amperios. Vamos a mirar aquí qué fue lo que hicieron. Menos, más. Menos, más. Ok, ya les explico. Igual a 7. B2 es igual a B1 más. Sí, esto es 0.
Esto aquí hay un error. Le digo por qué. Aquí no es 7. Vas a confundir el libro. Bueno, esta es la tercera edición. Ya este libro va como por sexta o quinta edición. Ya esto tuvieron que haberlo corregido. Vamos a mirar que el recorrido, vamos a recordarles aquí que la LBK nos dice que sumatorias de voltajes en una trayectoria cerrada, vamos a tomar este circuito, esta fracción del circuito como la trayectoria cerrada del supernodo. Toda esta, ¿verdad? La trayectoria cerrada, sumatoria de caídas de tensión en toda esta trayectoria cerrada me debe ser igual a 0. ¿Sí? La sumatoria de caídas de tensión me debe ser igual a 0. Entonces, vamos aquí a este circuito. Primero vamos a escribirlo, ya que cuando estábamos realizando LSK, escribíamos todo en términos de corriente. ¿Verdad? Ahora vamos a escribir todo en términos de voltaje. La idea aquí no es que se cancelen las resistencias, sino que explicarles primero en términos de voltaje, o sea, escribir la ecuación como si fueran voltios, las caídas de tensión, y ya luego sí, reemplazando ya la resistencia, entonces colocamos I1 por I, ¿cómo es? I por R, y por R por acá, y la fuente. Entonces, haciendo esta malla, obtenemos lo siguiente. Siempre traten de colocar la polaridad que esté del positivo vaya al negativo. ¿Cómo sabemos que el positivo no va abajo, sino arriba? Miren el nodo de referencia. El nodo de referencia es tierra, normalmente ese es el nodo, o la parte negativa de la polaridad de la tensión. Entonces, quiere decir que esta parte de abajo es el negativo, que es lo que ven aquí, y la parte de arriba de la resistencia viene siendo el positivo. Lo mismo van a hacer con la otra resistencia que tengo aquí. Repito otra vez. Colocamos estas tensiones así, sin las resistencias, para luego que las coloquemos así como están aquí, ya les explico. Ahí sí luego empezamos a reemplazar los valores de esa resistencia. Como lo mismo que hicimos acá arriba con la corriente. Escribimos las ecuaciones con las corrientes escritas, ¿verdad? Y 1 y 2, y ya luego sí reemplazamos a que es igual y 1, a que es igual y 2. Lo mismo estamos haciendo acá, pero esta vez es con LBK o ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces vamos a hacer la malla aquí. La malla aquí me dice que vamos a tomar, esto es un dato que deben tener en cuenta todos. Si vamos a tomar los signos de entrada, y este va a ser para poder armar una ecuación de malla, debemos tener en cuenta el sentido que lleva la corriente. Entonces, ¿dónde está? Se fue. Acá. Vamos a tomar siempre que la corriente salga del positivo de la fuente. Aunque físicamente lo que se transporten, como dije yo, y creo que pregunta salió por ahí por la sumativa, aunque físicamente lo que ocurra es que los electrones salgan del negativo de la fuente hacia el positivo. Pero para el análisis de circuitos siempre vamos a tomar en cuenta que el sentido de la corriente salga del positivo. Entonces, si sale del positivo de la fuente, ¿verdad? Vamos a tomar, ya sean que entonces si sale del positivo de la fuente, vamos a ver si este fue signo de salida o signo de entrada. Menos 2. Bueno, listo. Signo de salida. Vamos a tomar siempre el sentido horario a las manecillas del reloj. Pero entonces, tengan en cuenta algo. Podemos armar la ecuación saliendo del positivo de la fuente. Si sale del positivo, entonces, ¿cuál sería la salida para B2? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿cierto? Sale del negativo acá. ¿Y cuál sería la salida para B1? Positiva acá. Repito otra vez, si podemos tomar los signos de entrada, si trabajamos empezamos armando la ecuación de malla con los signos de entrada de la fuente, entonces todas las caídas de tensión en esa trayectoria cerrada se deben trabajar con los signos de entrada. Si trabajamos con los signos de salida, entonces todas las caídas de tensión en esa trayectoria cerrada va a ser con los signos de salida. Entonces, vamos a armar aquí la primera ecuación de malla. Ya que vamos a estar acorde al ejemplo, vamos a tomar los signos de entrada. Chicos, denme unos 2 minuticos, un minutico y ya vengo. Voy a conectar el portátil que se me va a apagar.
Listo. Entonces vamos a armar la ecuación de malla de acuerdo a lo que vemos acá. Tomamos los signos de entrada y empezamos desde la primera variable, ¿verdad? Desde el primer voltaje vamos en orden B1, luego el de la fuente y luego B2. Empezamos tomando signo de entrada en sentido de las manecillas del reloj. Signo de entrada de la primera caída de tensión que vemos, negativo. Entonces mírenlo acá, signo de entrada negativo. Subimos, vamos por aquí, llegamos acá, encontramos la fuente, otro signo de entrada, ¿cuál es? Negativo, mírenlo acá, menos B1, menos B2, recuerden, sumatoria de caídas de tensión en la trayectoria cerrada. Luego, signo de entrada del otro voltaje que viene siendo B2. ¿Cuál es el signo de entrada para el voltaje B2? Positivo. Entonces miren acá el positivo de B2. La sumatoria de caídas de tensión en esa trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces aquí el error lo tiene el libro ahí con un 7 ahí que cuando se equivocaron y colocaron fue la fuente de corriente. Esto es 0. Eso que ven ahí es 0. Acá está. Recuerden siempre que sumatoria de caídas de tensión en una trayectoria cerrada es igual a 0. Nada hago yo relacionándola con la fuente. Eso es otra cosa. De pronto tuvieron el error aquí, esto es 0. Y se dan cuenta ya al final cuando despejamos. Aquí no ven el 7 por ningún lado. Entonces despejamos B2. Aquí es igual a B2. Todo lo que esté acompañado de B2 cambia de signo. Si esto es una suma, entonces si esto es una resta, del otro lado pasan a sumarse. B1 más B2, B1 más 2 voltios o 2, eso es igual a B2. Tenemos esa ecuación del nodo 2. Aquí. Tenemos la ecuación del nodo 1 y tenemos la ecuación del nodo 2. La del nodo 1, perdón, la ecuación del supernodo la hicimos acá y hallamos la tensión acá. ¿Por qué aplicamos acá arriba LSK y por qué aplicamos acá abajo LBK? Necesitábamos despejar en el supernodo una de las dos ecuaciones, una de las dos variables, B2 o B1. En este caso despejamos B2. Y al aplicar la otra ley de Kirchhoff, ¿verdad? Debemos despejar esa misma variable para luego mirar qué vamos a hacer con ellas acá. Vamos a mirar qué fue lo que hicimos. Dice, a partir de las ecuaciones 331, que quiere decir la ecuación del supernodo, y luego la LBK, se escribe lo siguiente. Vamos a ver qué hicimos acá. B2 es igual a B1 más 2 voltios, y esto a su vez es igual a ¿qué? A esta que vemos acá. ¿Cierto? O sea que B2 es igual a todo esto. Es la misma aplicando LSK acá arriba y aplicando LBK acá abajo. Entonces, al yo igualarlas, lo que hago es que empiezo a agrupar términos y a mirar a mirar qué puedo hacer ahí. Entonces, trato siempre de dejar B1, ¿cierto? Positiva. Entonces, este menos 2B1 al pasarse para acá queda positivo y se suma con este B1. 2B1 más B1 me queda 3B1. ¿Sí? Y este 2 en número entero, al pasarlo del otro lado, porque lo voy a agrupar con este número entero, me queda 2. Me queda este lado menos 2, me queda menos 22, ¿verdad? Entonces, esta es este sería siendo B1, la tensión del B1 dentro del supernodo. Entonces, al yo despejar B1 de acá, ya puedo tener valores. B1 es igual a menos 22 tercios. Y menos 22 tercios es igual a ¿qué? 3 pasa a dividir, ya saben. Menos 22 sobre 3. Esto me da menos 7.33 voltios. Teniendo ya B1, yo puedo reemplazarla ya sea aquí o sea acá. Despejo y B2, despejo no, reemplazo. B2 es igual a ¿qué? Bueno, lo reemplazo acá arriba, ¿verdad? Menos 7.33 más 2. Al ser negativo el menos 7, ¿verdad? Queda una resta. Y la resta me queda menos 5.33. Ahora miramos acá. Nótese que el resistor de 10 ohmios no hace ninguna diferencia porque está conectado a través del supernodo. Lo que les dije acá, que resistor de 10 ohmios, al estar conectado paralelo a la fuente,
o digamos paralelo a los dos extremos del supernodo, no hace ninguna diferencia dentro de esto acá. El circuito tiende a reducirse bastante a esta expresión, y luego cuando vayamos a aplicar LBK a esta expresión de acá. Listo. Y ahí hallamos, en una hallamos B1, ¿verdad? Y en el otro hallamos B2. Siempre vamos a ver eso. Vamos a sacar siempre la ecuación del supernodo. Y la ecuación del supernodo la podemos hallar ya sea escribiendo la ecuación o a través ahí mismo de la fuente de voltaje. Cuando entremos en el tercer corte vuelve a aparecer supernodo, pero ya con impedancias, o sea, con resistencias, capacitores y bobinas. Entonces miramos a ver qué sucede con la ecuación del supernodo cuando se opera de esa manera. Miren este que vemos acá, este problema en práctica. Creo que no sé si está en el taller, ustedes lo mirarán ahora para ver. Este es un supernodo también. ¿Dónde están los nodos? Acá. Esta que ven acá y esta que ven acá. Este es el supernodo. Hacen la ecuación del supernodo como si fuera uno solo. ¿Sí? Recuerden que acá hay una fuente. Entonces la corriente que entra a ese supernodo no es 7 voltios entre 4. No, recuerden que cuando la resistencia está conectada en medio de dos puntos, yo debo escribir la ecuación de nodo como en términos de corriente, de ley de Ohm. 7 voltios, recuerden que va siempre del potencial mayor al potencial menor. 7 voltios menos el B1 sobre 4 ohms. Esa es la corriente que entró. Ya la que salió de pronto que hacía B1 sobre 3, aquí la que salió B2 sobre 2 y acá la que salió, pongamos B3 sobre 6, que es el mismo. Ah, no, es el mismo voltaje, pero no pueden colocar el mismo voltaje aquí. B2 sobre 2 ohmios y B2 sobre 6. Este está bueno, ténganlo ahí. Pronto lo pide ahorita con los dos que tienen por ahí. Pero no para ahora, más tarde. Miren acá esta fuente de voltaje en medio de dos nodos y acá otra fuente de voltaje dependiente en medio de dos. La segunda fuente es una fuente dependiente de qué? ¿De qué depende esta fuente? De voltaje. De un voltaje, ¿verdad? ¿Y dónde está especificado ese voltaje Vx en todo el circuito? La ¿Ya resistencia lo de vieron? 3 ohmios. Aquí. Siempre, lo que les dije, cuando existe una fuente de voltaje, esa dependencia de esa fuente, cuando existe una fuente dependiente, esa variable por la cual depende esa fuente tiene que ir especificada en el resto del circuito. Puede ser que sea aquí, puede ser que sea en esta resistencia, puede ser acá. Para este caso, pues, depende del voltaje que exista en 3 ohms. Vamos a mirar el segundo tema, que es análisis de lazo. Hacemos un ejemplo con este y les dejo el taller. El taller creo que son 3 ejercicios nada más. Lo van a hacer en pareja y ahora yo les digo cuándo me lo entregan. Los voy a ayudar con el taller, los que apenas están llegando, porque no les fue muy bien al curso. Necesito que se pongan pilas con eso. Les había dicho quiz y quiz, pero vamos a darle un taller. La otra nota sí es un quiz. Pero pilas a estudiar con eso, porque en circuitos 1 ya yo no hablo de esto y seguimos dando análisis de Kirchhoff aquí en circuitos 1, la asignatura que viene. Entonces, en la asignatura que viene sí ya yo supongo que usted debe tener ya conocimiento de eso y arrancamos haciendo ejercicios de eso. Aquí lo explico más detallado, ya en circuitos 1 ya usted debe saber, y en circuitos 2 que todavía siguen conmigo, ya en circuitos 2 ya ni preguntamos esto, sino que ya usted resuélvalo por el método que conozca o que considere, y ustedes ya escogen ya sean análisis de nodos, análisis de malla, que son las mismas LSK y LBK, o ya sea método de superposición, eso lo vamos a ver más adelante, transformación de fuente, lo vemos más adelante, teorema de Thevenin y Norton, eso lo vemos ahora en esta asignatura. Análisis de lazo es lo mismo lo que llamamos LBK o ley de voltaje de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff. Análisis de lazo o LBK.
lo que les estaba comentando ahorita, análisis de lazo o LBK, la segunda ley de Kirchhoff, ley de voltaje de Kirchhoff, me dice que la sumatoria de voltajes a través de una trayectoria cerrada es igual a 0, o que la sumatoria de voltaje menos la de la fuente, perdón, la sumatoria de voltaje menos la de la fuente es igual a 0, o la sumatoria de caídas de tensión o sumatoria de voltajes es igual a la de la fuente que esté dentro de ese lazo cerrado. Miren esto acá. Miren acá. Una malla, vamos a mirar qué es una malla, pero el profesor habla de malla, habla de lazo, ¿eso qué es? Dice, una malla es un lazo que contiene algún otro lazo dentro de ella. Podemos identificar una malla como el recorrido que hace la corriente. Ya sea, aquí podemos observar una malla, aquí vemos otra malla, aquí vemos otra malla, aquí vemos otra malla, acá arriba vemos otra malla. O sea, una malla es un lazo cerrado que compone varios elementos y que la corriente hace su recorrido a través de ellos. A esto le llamamos una malla. Miren esta de acá. Aquí lo ven ya un poco ya más explícito. Esto que vemos aquí es una malla, ¿verdad? La corriente sale de la fuente, pasa por R1, baja por R3 y vuelve y se devuelve por aquí, por el negativo de B1. Esta también es otra malla. Pasa por R2, entra a la fuente de voltaje de B2, pasa por aquí y sube por R3. O sea que R3 contiene, a R3 le pasan dos mallas, ¿verdad? Y 1 y 2. Vamos a mirar eso ahí también. Pasos para determinar las corrientes de lazo. ¿Sí? Recuerden, LBK, yo escribo ahora, esta es la segunda ley de Kirchhoff, las ecuaciones en términos de voltaje para hallar qué corrientes. Mientras que la de ahorita, la que vimos la clase pasada y ahorita, que es el mismo tema, era escribo las ecuaciones en términos de corriente para hallar voltajes de nodo. Aquí vamos a hallar son corrientes de malla. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿No hay ningún problema hasta ahí? No hay problema, profesor. Entonces, puntos a tener en cuenta para determinar las corrientes de lazo. Esto ahora yo les hago captura de estos cuadritos y se los paso allá para que tengan en cuenta qué es lo que se debe realizar para hallar, ya sea corrientes de malla o voltajes de nodo. Primero, debemos asignar el sentido de las corrientes. Asigne las corrientes o el sentido. Aplique LBK, ¿cierto? O LTK, ley de tensión. Recuerden que tensión es lo mismo que voltaje. A cada uno de los N lazos. O sea, pueden haber varias mallas. Use la ley de Ohm. Recuerden que ya para el segundo corte ya ustedes deben entender que ahora vamos a entablar las ecuaciones en términos de ley de Ohm, pero escribiéndolas en forma, en términos de voltaje, para expresar las tensiones en términos de corrientes de lazo. O sea, hay para poder hallar las corrientes de lazo. Resuelva las n ecuaciones simultáneas resultantes para obtener que siempre se van a obtener corrientes. Se escriben las ecuaciones en términos de voltaje para hallar corrientes. Y ley de corriente de Kirchhoff, se escriben las ecuaciones en términos de corriente para hallar voltajes de nodo. Vamos a mirar acá un ejercicio, a ver si lo tenemos acá. Este es bueno. Este tiene dos métodos. Vamos a explicar los dos métodos. Con este salen bien. Presten atención acá. Dice, en relación con el circuito que vemos en esta figura, hay las corrientes de la rama 1, a rama le llaman malla, le llaman lazo. Rama 1, rama I1, rama I2, rama I3. ¿Cuántas mallas hay en este circuito? Hay dos mallas, I1, ¿cierto? E I2. Pero ¿cuántas corrientes hay? Debo tener en cuenta que hay tres corrientes. ¿Por qué? Ya hago un zoom y les explico. Recuerden el concepto de nodo. Un nodo es un punto en común en donde se conectan más de dos o tres elementos, más de dos o más de tres elementos, ¿cierto? El nodo principal en este caso es este que vemos acá. Aquí se conecta 5 ohmios, 6 ohmios y 10 ohmios, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que miremos ahora las corrientes. Toda corriente sale del positivo de una fuente de voltaje, ¿verdad?
salió del positivo, llega a este punto del nodo y se divide. ¿Sí? Aquí aplicamos algo de teoría de ley de Kirchhoff, ¿cierto? Pero solamente teoría, no vamos a aplicar. La idea es hallar corrientes a través de LBK, ¿cierto? Llega a este nodo y esa corriente se divide. No es la misma aquí ni la misma acá. Entonces, I1 al llegar a este punto baja y se divide. ¿Por qué? Porque encuentra que puede circular a través de 6 ohmios, a través de toda esta que vemos acá. Entonces, al mirar, si se dan cuenta, esta corriente I1 que sale de la fuente hace que se divida en dos partes cuando llega a este nodo. Se divide en I2 y se divide en I3. Por tal razón, el circuito está compuesto por dos mallas, pero esas dos mallas están divididas a través de estos dos elementos, de la fuente de voltaje de 10 y de la resistencia de 10 ohmios también. Esta corriente entonces pasa a ser la sumatoria de estas dos, la resta de estas dos. Vamos a hallarla para que puedan entenderla mejor. O sea que para poder hallar la corriente I3 que baja por aquí, que fue la que se dividió cuando llegó al nodo, debo hallar primero I2 y debo hallar primero I3. ¿A través de qué? De LBK. Vamos a empezar aquí. Dice, en relación del circuito, halla las corrientes I1, I2 e I3, aplicando análisis de malla o LBK. Repito otra vez, es un circuito de dos mallas, pero posee tres corrientes, ya que los elementos que están compartiéndose entre las dos mallas también pasa una corriente a través de él. Entonces, empezamos. Malla 1, ya eso le llamo malla 1 o lazo 1. Primero se obtiene las corrientes de lazo aplicando LBK o LTK. En cuanto al lazo 1, 2 puntos, vamos a observar. Para este ejercicio, o igual, como les dije ahorita, siempre hay que tener en cuenta si vamos a tomar todos los signos de entrada. Voy a explicarlo tal cual como lo tiene el libro. Entonces, tomemos todos los signos de entrada. Entonces, el signo de entrada para el sentido de la corriente, si la corriente vemos que va de esta manera en sentido a las manecillas del reloj y empieza desde aquí, quiere decir que está empezando desde la fuente de voltaje. El signo de entrada de la fuente de voltaje, ¿cuál es? Menos 15 voltios. Ahí está, entonces colocamos menos 15. Luego, ¿qué sigue? ¿Cómo le llamamos? El potencial siempre va del signo más, esto aquí es como si tuviera un signo más de la resistencia, al signo menos. Recuerden que en esta resistencia hay un voltaje, ¿cierto? En esta también hay un voltaje. Y en esta pues ya está la fuente de voltaje ahí. Entonces debemos escribir la ecuación en términos del voltaje aplicado de la caída de tensión que se presenta en esta resistencia, en toda esta malla, en esta resistencia también, y ya luego sí sumándolas con las dos fuentes de voltaje que ven acá. Vamos a enfocarnos únicamente en esta malla, en este lazo. Luego nos enfocamos en el otro de acá. Procedemos, repito otra vez, inicio. Voltaje de entrada de la fuente, ¿cuál es? Negativo por el signo de la fuente. Vemos el menos acá. Entonces trabajamos todas las caídas de tensión en esa malla con los signos de entrada. Menos 15 voltios. Luego el signo de entrada aquí es como si fuera un positivo, ¿verdad? Porque luego, como les dije, el potencial va del signo positivo al signo negativo. El signo positivo para la resistencia viene siendo el signo de entrada de ella, ¿verdad? De ese voltaje. Entonces, I por R, eso es ley de Ohm. Estoy sumando voltaje en esa trayectoria cerrada. Entonces, I por R, en este caso igual, estoy en malla 1, I1, ¿verdad? Más 10, pero resulta que este 10 está en medio de dos mallas. Está en la malla 1 y en la malla 2. Entonces, lo que hago es que esa esa corriente de I1, como estoy en la malla 1, yo lo que voy a hacer es arrestarlas. I1 menos I2. Y sigo. Ahora les explico otra manera más entendible con la cual yo armo esta ecuación de malla. Ya me llevo el circuito para pan y les digo. Y luego, ¿cuál es el otro voltaje en esa malla? Que signo de entrada de esta fuente, ¿cuál es? Positivo. Y aquí tenemos esto. Voy a llevarme un momentico este ejercicio y voy a explicarlo como
que yo les explico allá en el tablero, en la universidad. Ya les comparto Paint y me da lo mismo, o sea, da lo mismo, da la misma ecuación, sino que ustedes mirarán cuál les parece mejor, si como les digo, o como explica acá el libro. Ya les comparto allá Paint. Listo, ya les cargo allá. Sí. Listo, vamos a tener este dato aquí, que es esto de acá. Vamos a tener eso aquí. Esto fue lo que acabo de explicar, como lo tiene el ejemplo del libro. Yo le explico de la siguiente manera para que lo puedan entender. Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a seguir tomando los signos de entrada. Normal, en este caso el signo de entrada es menos 15 voltios, ¿verdad? El de la primera fuente. Listo. Más, vamos a hacer algo. ¿Cuáles son las resistencias que pertenecen a esa malla? Está 5 ohmios y está 10 ohmios. ¿Las puedo sumar? Sí, las puedo sumar. 5 más 10, 15. ¿Verdad? ¿En qué malla estoy? Estoy en la malla 1. Entonces 15 y 1. Ahora, ¿qué resistencia está compartida con esa malla? ¿Cuál de las dos? Únicamente 10 ohmios está compartida con la malla 2. Entonces, la compartida la vamos a decir que es negativa. ¿Qué más falta? Signo de entrada del otro voltaje, que es más 10 voltios. Igual a 0. ¿Qué hice yo ahí? Que las resistencias que pertenecen a la malla, yo las puedo sumar y decir que ese es I1. Y las resistencias que están compartidas con otra malla las voy a colocar negativa. Siempre la resistencia que esté o las resistencias que estén compartidas con otra malla la coloco negativa y coloco siempre contra qué malla está compartida, contra I2. Y las que estén únicamente dentro de esa malla, pues incluso la compartida, la voy a colocar positiva y ya que si estoy a esa malla, entonces le coloco I1. Es decir, ténganle siempre prioridad y colóquenle positiva a las que pertenecen a la malla y luego negativa a las que están compartidas en la malla. No me sale su pantalla. Debe ser el internet, por allá. ¿A quién le sale? A todos no les está saliendo. Sí, a mí sí me Lo sale. se pasó papá y dejó de salirme, pero me estaba saliendo bien normal. Ya comparto otra vez. Ven que cargue ahí para mí. ¿Ya? ¿Ya salió? No. Grave. Sí, ya, profe. Ya. Mira que ya unos que ya le salió. Debe ser el problema por allá por el internet de algunos. ¿Ya salió? Listo. Vamos a mirar entonces ahora si podemos reducir esto que vemos acá. Vamos a mirar a ver qué hacemos aquí. Podemos reducirlo, sí. Menos 5. ¿Verdad? Menos 5 voltios. Luego que queda más 15 y 1. ¿Qué hice yo ahí? ¿Quién me dice? Matemática de primero. 10 y 2. Perdón, 10 y 2. Igual a 0. ¿Qué hice ahí? Reducí, ¿verdad?
Números enteros. Y eso es de las tensiones. Terminé sumando. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Puedo hacer algo ahí? ¿Qué hago ahí? Factor común. Sí, Factor común, ¿verdad? Pero primero despejo 5. Exacto, la idea es agrupar. Primero agrupamos variables. 15 y 1. Miren que se está viendo el resultado de la que viene, de la que está encerrada en cuadro negro. 15 y 1 menos 10 y 2 igual a 5 voltios, ¿verdad? A 5. Ya sabemos que eso es voltios. Ya teniéndolo así, ¿qué factor me divide toda la ecuación a los tres, a los tres términos? Hay 1, hay 2 y al número entero. 5, ¿verdad? 5. Divido entre 5 toda la ecuación y me da 15 entre 5, 3 y 1. Miren que se va armando la ecuación que ven del otro lado. Menos 10, perdón. 2 menos 2 y 2. Igual a qué? A 1. ¿No es la misma que ven de aquel lado? ¿A qué me refiero yo a la hora de armar la ecuación? El libro de aquí. A decir que. ¿Dónde está aquí este? Profe, como usted explicó, es mejor. Sí, es que es mejor porque el libro de aquí, luego que la arma, salta enseguida aquí. Miren todo lo que el libro no les explica. Porque bueno, se supone que eso es ya matemática cuando ustedes arman la ecuación, cuando armamos la ecuación del nodo. Entonces, pero a la hora de armarlo, sale un poco más entendible. Voy a encerrarla de todas maneras como está ya. Como O está sea, en el el libro otro. lo hace directo, profe. El libro de aquí salta a todo este pedazo de acá. Pero me refiero a que arma la ecuación distinta a como de pronto hay otras maneras de armarla. Miren que coloca 10 y 1 menos y 2. Luego que el libro hace esto, tienen que multiplicar 10 por i1, luego 10 por i2, 10 por menos i2, cuando ya aquí la tienen armada. 10 por i1, ¿cuánto da? Da 10 y 1. Sumado con más 5 y 1 da 15 y 1. Entonces miren que ya aquí lo tengo. Miren que ya aquí arriba lo tengo en la primera ecuación. 15 y 1, ya yo la sumé. Mientras que aquí el libro lo arma de esta forma y luego es que empieza a multiplicar términos. 10 por i1 menos i2. Y luego eso lo sumo más 5 y 1. ¿Cuánto me da? 15 y 1. Y resulta que ya yo aquí lo hice. ¿Cómo lo hice? Lo que les dije ahorita. Las que pertenecen a la malla, súmenlas. Y si estoy en malla 1, 15 y 1. Menos la compartida que viene siendo i2. ¿Sí me entendieron ahí? Sí, profe. Listo. Voy a pasarles esto acá porque después se me olvida. Voy a pasárselos al grupo. Igual lo voy a guardar porque es que para tenerlo ahí y explicarlo. Ya lo guardo y enseguida les digo. Esto es introducción a los circuitos. Introducción. Esto es malla. Listo, ya los paso ahora. Luego, bueno, hasta ahí armamos la ecuación 1. Vamos para el libro otra vez. La ecuación de la malla 1. Listo, ya les cargo ahí. Sí, profe. Sí. Vamos para el lazo 2, malla 2. ¿Quiénes pertenecen a esa malla? Vamos a hacerlo, vamos a entenderlo como está el libro y luego me voy otra vez para el país. 6, 4 y 10 pertenecen a la malla, ¿verdad? 10 más 16, 10 más 6, 16 más 4, 20. 20 y 2. Miren que aquí está 4 y 2, 10 y 2 y 6 y 2.
Y ya yo armándola puedo decir que las que pertenecen a la malla, súmelas. Ya yo sumo todo esto enseguida como se las expliqué ahorita. El libro lo hace es que toma el recorrido de cada una. Que también es válido hacerlo. Si lo aprendieron a hacer así, es válido hacerlo así. 6 más 4 más 10, si lo entendieron como está explicado el libro. Entonces, pertenecen a la malla 6, 4 y 10. Eso es un total de 22. Yo aquí lo asumo. Compartida. La única que está compartida aquí es 10 y 1. Miren que está negativo. ¿Sí ven? Menos y 1. ¿Contra qué malla está compartida? Contra y 1. Entonces, 10 positivo menos y 1 sería menos 10 y 1. Y luego, signo, en este caso, el sentido de la corriente va en función a las manecillas del reloj, ¿verdad? Si lo toma las manecillas del reloj, el signo de entrada de esta fuente, ¿cuál es? Negativo, ¿verdad? Entonces, el signo de entrada es negativo. Podemos empezar por la fuente, como empezó acá arriba el libro, o podemos empezar primero por las que estén compartidas, por las que estén dentro de la malla y eso. Luego, teniendo esa ecuación, procedemos a despejar I1. Miren que esta fue la ecuación de la primera malla. Luego, de la segunda malla, despejamos I1. El despeje de I1 ya se saben que es reduciendo términos y despejando I1. Al reducir términos, despejando I1 nos da una I1 de 2 y 2 menos 1. Esa ecuación de la malla 2 es la que vamos a reemplazar en la malla 1. Existen dos métodos. Vamos a primar el método de sustitución. Se sustituye la ecuación 1 de la malla 2 en la ecuación de la malla 1. Esto que vemos acá. Voy a llevarme las dos. Vamos a ver si podemos hacerlo rapidez aquí. Ecuación de la malla 2. Ya les comparto página. Listo, entonces al despejar reemplazo malla 2 en malla 1. Reemplazo malla 2 en malla 1 y ¿qué me queda? Me queda 3 que multiplica I1, pero I1 aquí es igual a 2 y 2. ¿Sí saben lo que estoy haciendo acá? Menos 1 menos 2 y 2 igual a 1. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Reemplace esto de acá. Esto que ustedes ven acá. Esto lo reemplacé acá arriba. Donde vea ahí 1, coloco 2 y 2 menos 1. Aquí está. 3, 2 y 2 menos 1, menos 2 y 2. Para que todo me quede en función de ¿qué? De I2. ¿Cierto? ¿Cuánto da ahí? 6 y 2 menos 3 igual, perdón, menos 2 y 2 menos 2 y 2 igual a 1. Vamos a tenerlo ahí. ¿Sigo? ¿Puedo seguir? Sí. 6 agrupo, ¿cómo es? Término. 6 menos 2, 4 y 2. Vamos a despejar. Es igual a 4. ¿Por qué a 4? El menos 3 pasa del otro lado. A más 3 con y se suma con el 1, 4. Y 2 es igual a ¿qué? A 1. A 1. Vamos a mirar acá el libro. Aquí está. El libro no explica eso porque ya se supone que usted... Los libros de circuito suponen muchas cosas. Que en teoría debe ser cierto. Sí se ve lo que estoy colocando ahí. Del libro, lo acabo de coger del libro.
Sí, profe. Sí. Miren que el libro nada más les explica a ustedes esto de acá. Reemplazo y ya enseguida 2 amperios. Esto no le explica. ¿Cuál es eso? Nada más es reemplazar. Con base a la ecuación, ya tenemos que I2 es igual a ¿qué? A 1 amperio. Ya teniendo I2 a 1 amperio, ¿qué nos falta? I1. ¿Dónde la reemplazamos? Este valor lo reemplazamos ¿dónde? Acá. ¿Cierto? Para poder hallar I1. ¿Cuánto da I1? También 1 amperio. Mentalmente háganlo. ¿Cuánto da I1? 2, 2 menos 1, 1. 1. También 1 amperio. Vamos a reemplazarla. I1 es igual a 2 por 1 amperio, que viene siendo I2 menos 1. Esto es igual a I1 igual a 1 amperio. 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1 amperio. Ahí tenemos que las dos corrientes entonces son iguales. Falta algo. Falta I3. Voy a llevarme voy a llevar el circuito para explicarles por qué I3 es la resta. Porque yo lo dije ahorita. Ahí está. Borrarles esto aquí. Apaguen el micrófono. Listo. I3, entonces, miren que I3 va bajando. Y si miramos aquí I3, si miramos el sentido de la corriente I1, la corriente I1 va bajando también para la resistencia de ohms y la I2 va subiendo. Entonces, por tal razón, I3 viene siendo igual a I1 menos I2. I1 menos I2, ¿cuánto es? 1 amperio menos 1. Esto me da 0, ¿verdad? 0 amperios. Listo. Y ahí finaliza el ejercicio. ¿Está complicado o no? La cuestión es llegar a las ecuaciones de malla. No se les olvide. La cuestión es siempre llegar a las ecuaciones de malla. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿No hay pregunta? No, profe. No. Joners, activaste el micrófono, pero no se te oye. No hay preguntas hasta ahí. Miren el segundo método. El segundo método es corto también. ¿Por dónde lo hacemos? ¿Por dónde lo acelero? Regla de Kramer. Se escriben las dos ecuaciones de malla. 3 menos 2. Miren acá, que es esta de acá. 3 menos 2. Se sacan las variables I1 y 2. I1 y 2. Y la otra ecuación de malla es... ¿Dónde está? Esta, ¿verdad? Es esta, la malla 1, malla 2, sí. A ver, 2 y 2 y menos 1, sí, es esta. Esta es la ecuación de la malla 1. ¿Cierto? Si yo esto lo paso para acá y a esta la dejo 2 y 2 menos 1, sería menos 1 viene siendo si yo despejo y lo dejo como está acá, agrupo términos y esta es la malla 2, agrupo términos y dejo el número entero por aparte y dejo las variables a un lado. Entonces, I1 pasa a restar, por eso coloca menos 1, ya que esto es como si tuviera un 1 acá. 2, que viene siendo el positivo de acá, saco las dos variables y esto es igual a este 1. Al pasar de este lado y este I1 agruparse con la I2, me queda ese 1 que positivo. Lo mismo que el 1 de la de acá arriba, positivo. Hallo que hallo los determinantes. Determinante principal, 3 por 2, 6. Bueno, aquí está, 3 por 2, 6, menos 1 por menos 2, da más 2. Pero con el menos de la regla de Kramer, de la determinante,
es el menos de acá de menos 2. 6 menos 2, 4. Listo, tenemos el determinante principal. El determinante 1 sería lo que les dije aquella vez con nodo. Tomo este valor y lo coloco acá. ¿Sí? 1, este valor que está aquí lo coloco acá. Mírenlo acá. 1 con la igualación de las ecuaciones, ahora van a multiplicar los términos de y 2 de cada ecuación. Lo mismo, multiplico en cruz, 1 por 2, 2, menos 2 por menos 1, menos 2, y con el menos, más 2. 2 más 2, 4, listo, tengo determinante 1. Determinante 2, lo mismo, cojo esto de acá y ahora lo coloco aquí. Multiplico en cruz, miren acá donde está. 3 por 1, 3, y 1 menos 1 por menos 1 da menos 1, con el menos de la fórmula de determinante me queda más 1, 3 más 1, 4. Tengo ya determinante principal, determinante 1 y determinante 2. ¿Para hallar qué? Para poder hallar las corrientes de malla. Recuerden que estamos hallando corrientes de malla. Divido delta 1 sobre el delta principal, determinante 1 sobre determinante principal, y hallo la corriente. Luego determinante 2 sobre el determinante principal y hallo la otra corriente. ¿Son las mismas? Sí, las mismas por el otro método, por el que hicimos ahorita allá en Paint. 1 amperio y 2. Miren acá 1 amperio y 1. Vieron que son las mismas. Si les parece más corto por determinante, lo pueden hacer. Determinante en este caso sale facilito, sencillo. Y ya luego, lo que les dije ahorita ya ves, I3 es igual a la resta de las 2. ¿Por qué a la resta de las 2? Porque mientras I1 va bajando, repito, I2 va subiendo. Al encontrarse en sentido opuesto, entonces I1 positiva e I2 negativa. Se restan, como son del mismo valor, 0 amperios. Listo, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Miren este está bueno también. ¿No tienen preguntas? No, profe. ¿No? ¿No tienen preguntas? 0 preguntas. Entonces, que vengan todos los talleres que tengan que venir. Listo, me van a hacer el siguiente taller. Lo voy a explicar, pero nada más los 3 ejercicios. Y se los dejo para entrega de... Los dejo para entregar, me lo van a entregar en pareja, nada más son 3 ejercicios. Se los muestro. Y ya les digo cuándo me lo van a entregar. Hubo gente que no está aquí. Voy a llamar ahorita lista. Vamos a ver dónde está aquí. Introducción a los circuitos. Ya les muestro acá. Taller. Voy a explicar simplemente, no cómo lo tienen que hacer, pero sí ya saben que me lo tienen que entregar. ¿Dónde está? Acá. Listo, ya cargó. Me van a determinar, dice, primer punto, determine los voltajes de nodos para el circuito. ¿Cuáles son los voltajes de nodos? Este que vemos acá, este que vemos acá y este, los 3. Hay una fuente de voltaje dependiente de una corriente. No le presten atención a esto de acá. A este nada más. Este es un símbolo que utiliza un software que yo uso ahí. Pero es una fuente de voltaje dependiente ¿de qué? De esta corriente. Van a armar la ecuación de nodo y cuando vayan por el nodo, es que básicamente es un solo nodo. Es esto lo que van a hallar. Van a hallar los voltajes, perdón, van a hallar los voltajes BAB, BBC, BA, BC y BA, BB y BC. ¿Ok?
teniendo en cuenta qué corrientes entran, ¿verdad? Y qué corrientes salen. Recuerden, escriban las ecuaciones en términos de corrientes para hallar voltajes de nodo. ¿Cuáles son los voltajes de nodo para este ejercicio? BB, BA y BC. Tenía pensado dejarles el taller para ahora durante la clase y me lo entregarán a las 2:30, pero voy a ayudarlos para que me lo entreguen después, ya les digo cuándo. Primer punto, segundo punto. Vemos algo aquí. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice qué es esto? ¿Qué será esto? Supernodo. Un supernodo, ¿verdad? Está sencillito este. Este nada más son dos ecuaciones de nodo. Perdón, una sola ecuación de nodo. Miren qué corriente entran, qué corriente sale y qué corriente sale por aquí. O sea, es una sola ecuación de nodo. Y el otro es un solo ejercicio de malla. Halle las corrientes de malla del siguiente circuito. Vemos dos corrientes, muy parecido al de ahorita. Pero aquí no vemos una fuente de voltaje, sino que nada más vemos la resistencia compartida por dos mallas. Ya saben que esta resistencia va a ser la negativa cuando estén armando esta ecuación de malla, ¿verdad? Sea las compartidas, en este caso así, hagámoslo rápido, menos 12 voltios, y 2 y 4, más 6 y 1, ¿verdad? Menos 12 y 2. Esa sería la ecuación de malla 2. Y luego acá estoy en la malla ya sea menos 8 voltios, más 3, 9 más 3, más 12 y 2, porque estoy en malla 2. Recuerden, la prioridad désenla siempre a la resistencia que aparezcan, que pertenecen a la malla, y luego la negativa se la dejan a la que esté compartida, dependiendo en qué malla están. Si están en esta, entonces la negativa es menos 12 y 2. Si están en esta, entonces la negativa es menos 12 y 1. Y listo. Hasta ahí. Son 3 ejercicios en pareja. Esto nada más para hacerlo individual, pero se los voy a dejar en pareja para ayudarlos ahí, que la gente no está muy bien en circuito. Y pilas con eso porque por ahí me ven en circuitos 1, aplicaciones, y circuitos 2. Todavía falta. Ustedes todavía están enteritos en la carrera. Esto es lo básico de ingeniería eléctrica. Si no entienden esto, complicadito que sigan avanzando acá. Entonces, me van a hacer en grupo, me lo van a hacer en pareja. Ahora que yo ya me lista, me van a... les digo cuando me lo entregan. Nada más hay los mismos 12 que a veces se conectan. Ya los llamo lista, y la gente que no, que no reclame de profesor. Fijo, los que no llegaron son los que van a estar apurados colocándose con ustedes, porque ustedes fueron los que entendieron la clase. Vamos a pausar aquí el video de rapidez. Ya los leo, por ahí ya me escribieron un mensaje. Voy a pausar